El tríptico de la adoración de los magos del Prado es una de las obras mejores y mejor conservadas del Bosco. No hace mucho, en el año 2004, se supo una cronología aproximada. Antes se pensaba que era una obra de comienzos del siglo XVI y ahora se sabe que se debió hacer hacia 1494. Es una obra absolutamente magistral en la que el Bosco ha desarrollado el tema de la adoración de los magos a escala monumental, y no ya solo por las dimensiones de la obra, sino por el modo en que se representa tanto a la Virgen como a los Reyes Magos. Todos los elementos que en el dibujo subyacente veíamos que rompían ese carácter monumental aparecen eliminadas en superficie. La radiografía nos indica cuáles son los cambios que han tenido lugar en la fase del color. Pues sí, desde el punto de vista técnico, la radiografía es sumamente interesante, precisamente por lo que estabas comentando, que es una obra que es excepcional, única en la colección del Prado, por el buen estado de conservación que presenta. Y en eso la radiografía pues, nos va a mostrar los procedimientos empleados, no solamente para construir el soporte, sino también el marco. El marco es original y está encastrado en la tabla con el método original, lo cual hace que este buen estado de conservación nos permita seguir los pasos que ha utilizado el Bosco para pintar la obra. En esta zona, a simple vista en el cuadro, se puede ver el rostro de un personaje que sale por un hueco, y luego ya la reflectografía infrarroja en aquellas zonas que no se ven a simple vista va a revelar todo el conjunto. Se pueden ver esos trazos y la forma con que él dibuja cada uno de los rasgos del rostro. Estudiando el dibujo subyacente se ve que hay elementos que modifica, otros que cambia y otros que elimina. El paisaje también está modificado, está simplificado, y eso es entre la fase de lo que ha dibujado y lo que ha pintado. Pero incluso pintado vemos que hay algún cambio, porque sí, yo ahí, incluso en pinturas, ahí también veo en el tocado del Anticristo un personajillo que antes no estaba claro que aparecía. Es un personaje barbado con una especie de bola, da la sensación como si fuera a lanzarla. Sí, estas obras son tan excepcionales que cada vez que se estudian se descubre algo nuevo. Es interesante también, viendo la radiografía, la capacidad que tiene el Bosco para utilizar distintos recursos. A mí me sorprende, por ejemplo, en el paisaje, esas pinceladas fluidas, rápidas, e incluso en algún elemento, por ejemplo, en esta zona del pesebre, que ha trabajado en fresco, ha pintado con la pintura fresca, arrastrado con pinceladas muy rápidas, sinuosas, y sin embargo luego otros elementos, como serían las pajas, capas muy finas, sutiles, esperando a que sequen las capas inferiores. Es capaz de manejar recursos muy distintos con gran maestría. Sorprende, por ejemplo, también la cara de alguna de las figuras, como la del niño o la de la Virgen, ¿no? que está trabajando con muchísima materia, casi modelando con materia las facciones, los rasgos, las sombras. Esa combinación de capas finas, delgadas, con otras de muchísima materia, con las que casi está moldeando con la materia los rostros. Y trabaja con unos pinceles finísimos, como cuando desarrolla directamente, sin dibujo previo, el tema del sacrificio de Isaac. Yo siempre digo que el Bosco pinta como un dibujante y dibuja como un pintor. Es un artista absolutamente excepcional.